Bueno. Bueno, el capítulo 5 de Esdras, como ya sabemos, les había pedido ahí por medio del grupo ahí de ICC que en la posibilidad pudiéramos leer ya de antemano los capítulos 4 y 5 para ponernos al tanto y bueno, no perder tiempo por allí en la lectura. Pero más allá de esto, podríamos empezar haciendo una cronología, o sea, tendría 3 cosas preparadas para que nos pongamos al tanto de los tiempos que sucedieron las cosas. Es interesante a la hora de sacar conclusiones, algo de la parte geográfica, histórica, y después una conclusión del mensaje que nos deja todo esto, ¿no? Así que dice allí en Romanos 15 que todas las cosas quedaron escritas para nuestra enseñanza, así que en todo el compendio bíblico siempre está la enseñanza de Dios. Así que podríamos empezar por esto que les comento de un orden cronológico de algo conocido que nos llega a todos, como por ejemplo, empezando por los reyes, esto que vemos ahora en la pantalla, a partir de David, que nos cita en los años 1010 antes de Cristo, ¿verdad? Es todo esto, vemos allí en la pantalla. Luego todo el listado que vemos en Primera y Segunda Reyes, los listados de los reyes que actuaron, buenos y malos, en su mayoría malos, lamentablemente, ¿no? Reino Norte, Reino Sur, todo es redondeando 400 años, ahí hasta el 605, en que, bueno, como nos cuenta la Escritura, ya el Señor llegó al hartazgo y como había predicho, iba a actuar el imperio babilónico, deportando al pueblo y llevándolo a la esclavitud, como también nos cuentan los escritos, ¿no? Luego van a cumplirse los 70 años, que también estaban determinados allí. Jeremías ya lo había anunciado en el capítulo 25 de Jeremías, dándose de nota ahí, si leemos, cómo es Dios en dar oportunidades allí hasta lo último en su paciencia para que haya un cambio de actitud, porque de lo contrario vendrían 70 años de esclavitud y de juicio de Dios, pero que más allá de eso podemos notar también que tuvo un efecto positivo, porque siempre los planes de Dios son para bendición, más allá de que tuvo que obrar en castigo, ¿no? Como en esta oportunidad y otras más que sucedieron en el transcurso de la historia. Así que sucedieron los 70 años, como vemos ahí, hasta el 538, donde cambió toda la geografía, podríamos decir así, si bien la geografía no cambia, pero los eventos, digamos, dentro de lo que eran los movimientos imperiales dentro de la región, donde vamos a ver unos mapitas enseguida que nos muestra imperio asirio, imperio babilónico, los caldeos allí, digamos, dentro del imperio babilónico, y luego al oeste, justamente donde pertenecía, ¿cómo es? Ciro, ¿sí? El imperio persa, ahí del Golfo Pérsico, que es lo que conocemos al día de la fecha, que quedó el nombre allí, Golfo Pérsico, el imperio persa de aquel tiempo, que al final de cuentas avasalló todos los demás imperios, quedándose con toda la región en ese tiempo, ¿no? Así que allí aparece Ciro, que es lo que nos va a llevar también al pasaje que nos toca hoy del capítulo 5.
536 vemos que comienza la reconstrucción del templo, que también ahí el capítulo 3 nos hizo mención de esto, ya lo hemos visto, colocación de los cimientos, aunque al poco tiempo la obra sería parada, ¿no? Como también nos cuenta el capítulo 4 allí, y veremos algunos detalles al respecto brevemente. No pasa poco tiempo, no están muy claras las fechas allí, pero entre 15 y 20 años, dicen los historiadores, estuvo parada la obra, hasta el 520, que ahí sí se ve con claridad que comienzan nuevamente los trabajos para la reconstrucción del templo y de toda la ciudad, ya que había mucha gente trabajando. También nos cuenta allí el capítulo 2 que habíamos visto ahí con Osvaldo, algo de 42.000 personas integraban esa nutrida cantidad de gente que fue a trabajar allí, ¿no? Y a reconstruir, ¿no? Y en el 515 llegamos a la final, donde, bueno, después de todas las problemáticas que nos narran capítulo 4 y 5, se logró terminar la reconstrucción del templo, la dedicación del templo, como nos cuenta el escrito. Bueno, entonces tenemos allí 500 años de historia aproximadamente, que sucedieron todas estas cosas para orientarnos, ¿no es cierto?, en los tiempos, y podemos ver algunos mapas que nos van a orientar también en lo que era aquellas regiones, ¿no?, en aquellos tiempos. A ver, Marcos, si podemos pasar ahora al primer mapita que teníamos previsto. Ahí va. Eso era lo que sucedía en estos tiempos que estamos mencionando en el escrito. Vemos el imperio babilónico allí, que ya esto que figura ahí, Babilonia había avanzado sobre los asirios, toda la parte norte que vemos allí, tomando como referencia el mar Mediterráneo a la derecha, para la región de Palestina, Israel allí, lo podemos ver, Jerusalén al sur, y allí hacia el oeste encontrábamos el imperio asirio, al sur estaba Babilonia, que ya iba a empezar sus avances también y se iba a quedar con el imperio asirio, y a la derecha vemos, hay una línea que es mencionada en la escritura, al otro lado del río, dice, o de este lado del río, es el río Éufrates, que separaba en un sesgo así, en diagonal, pero norte-sur, como está mostrando allí el puntito rojo ahí en el mapa, y vamos a ver que del lado oeste, ¿sí? Bueno, están los persas ahí que habían empezado a tomar fuerza con Ciro, que fue quien lo funda, y empieza a avanzar hacia el norte. Así que está Media también, el imperio medo, es tomado, allí tenemos la referencia, saquea la capital Media, dice Meda, en el 550 a.C., tenemos una información, estas flechitas que vemos allí, de todas las campañas bastante poderosas que tenía Ciro, y llegó a irse hasta, fue impedido, iba a cruzar Europa, la verdad que estaba muy avanzado evidentemente en ejército y armamento, y ahí los griegos tienen una estrategia importante. Siempre, por más que veamos todas estas luchas y situaciones bélicas, el Señor pone límites, ¿no? Y evidentemente dice que estaba en una condición de 5 hombres a 1, que evidentemente era para que la victoria la tuviera Ciro, y más allá de que estaban
en esa diferencia contradictoria, los griegos lo vencieron y llegaron hasta allí nomás, así que no pudieron pasar hasta Europa. Así que bueno, en toda esa fuerza desarrollada tomaron Babilonia, y en Babilonia, ¿quiénes estaban? Estaba el pueblo de Israel, ¿sí? Así que allí por el 539, como nos está mostrando ahí la imagen, tropas persas entran en Babilonia, toman Babilonia, y el Señor, como siempre actuando en medio de todos los eventos, moviliza a Ciro para que comience el pueblo a regresar a Jerusalén a hacer el trabajo. Allí comienza el libro de Esdras. 2 años habían pasado y empezó nuevamente el retorno de Babilonia a Jerusalén de todo el pueblo. Entonces, ¿por qué mostramos todo esto, todos estos eventos bélicos, históricos, geográficos? Porque ciertamente todo esto lo utiliza Dios, y logra sus propósitos. Son los recursos tremendos que cuenta el Señor, y asombrosos, y qué bueno es pensar que justamente ese Dios que actuaba en esos tiempos tan lejanos y remotos es exactamente el mismo que actúa ahora, y actúa en nosotros, ¿no? Y está en sus mismas capacidades, y más aún en nosotros, ya que estamos en tiempo de la gracia y nos asiste de una manera especial a través de Jesucristo. Así que, muy bien, tenemos ese mapa, pero qué bueno poder tener una referencia de lo que es actualmente. Tenemos otro mapita allí que podríamos ver ahora con las regiones actuales. Vean. Así que en conclusión, estamos hablando de Irak y de Irán. Golfo Pérsico, lo ubican ahí, Golfo Pérsico, a ver, eso es el Golfo Pérsico. A la derecha Irán, que es lo que mostrábamos recién como los persas, ¿sí? Que nacían desde el sur allí, se empezaron a expandir a la zona norte. En Irak, donde está el río Éufrates, el río Tigris, ¿sí? Mencionados allí, capítulo 2 de Génesis, acá tenemos otro mapita, y bueno, ahí nos muestra lo que es actualmente la gobernación de Babilonia. Esto sale del Google Maps, tenemos un acceso bárbaro allí de ver la región, ¿no? Podemos ver los ríos. Se recuerdan cuando estaba a pleno el tema de la guerra allí de Norteamérica con Irak, que al día de la fecha están todavía allí en una invasión, están presentes, y si no me equivoco ya hacia el sur, que sale la región de Basora, es donde podemos identificar donde el pasaje de Génesis nos muestra el Edén, donde nació la civilización, donde tenemos plena confianza y garantías en el Señor que esto fue así. Acá no hubo un pescado, un mono, y que se fue transformando y llegó al hombre. No, allí puso a Adán y después a Eva, y nació allí la civilización. En esa zona también se corrompió la civilización, porque vemos los escritos bíblicos que nos cuenta que de la torre de Babel, donde tuvo que confundir los idiomas para que se cumplan los propósitos de Dios, de aquellos hombres que insistían en sus propósitos contra de Dios. Así que cuántas cosas vemos en esta región tan importante, y donde han quedado, han hecho excavaciones y demás los científicos allí, buscando los arqueólogos, buscando datos arqueológicos que llevan a esos tiempos, ¿no? Muestran ahí algunas fotos, incluso en internet, de lo que quizás puede haber sido la plataforma de aquella torre de Babel construida
como no había piedras, dice, no abundaban las piedras, tenían que coser barro y hacer unas estructuras gigantescas, con lo que conocemos ahora como ladrillos, ¿no? Así que todo eso está allí, en esa región, y allí acontecieron todas estas cosas para que den resultados los propósitos de Dios y nada fallara. Así que, bueno, podemos de allí hacer un pasaje por lo que nos ha estado contando. Ya con los mapas podríamos dejar aquí nomás, Marcos, si te parece. Podríamos ir a los que nos han estado narrando los capítulos que hemos estado viendo en el libro de Esdras. Vemos en el capítulo 1, como dijimos, donde a través de Ciro Dios mueve al pueblo para que empiece a retornar. En el capítulo 2 nos dio todo un listado de la cantidad de gente que se había movilizado para llegar a la región. Como 42.000 personas se habían movilizado. El capítulo 3 nos habla de la colocación de los cimientos del templo y toda la algarabía que había en aquella hora, pero claro, eso no había sido bien visto por todos aquellos pueblos paganos que hemos estado haciendo mención recién, más allá de fuerzas imperiales y demás. Todo era idolatría, ¿no es cierto? Adoración se habla de 2.500 dioses diferentes, cada uno hacía lo que bien creía, ¿no es cierto? Y en medio de eso estaba el pueblo. Y en medio de eso también se desarrollaron los primeros tiempos, como decíamos recién, de todos los reyes que nos cuenta el libro de los reyes y de las crónicas, y se involucraron con toda esa idolatría. Y fue lo que Dios sancionó en todo tiempo, y llegando al hartazgo, como decimos, y tuvieron que pasar aquellos 70 años, y que no fueron en vano. Porque si algo aprendieron fue justamente a desligarse de todo ese contexto idolátrico y solamente poner la mira en las cosas de Dios. No más idolatría, y eso se ha proyectado hasta el día de la fecha en lo que es Israel, la nación de Israel en este momento. Así que ciertamente se aprendió la lección que el Señor quería que resultara en este tiempo. Pero seguían pasando cosas, porque, como dijimos, comenzaron las tareas, los enemigos seguían estando, hicieron cosas, como se narra en el capítulo 4, yendo al rey de turno, era Artajerjes, y le dicen, no, esta gente tiene una historia muy mala, contradictoria para el reinado de turno, pueden ser peligrosos, así que están construyendo nuevamente la ciudad, el templo, etcétera, hay que pararlos. Y dice que buscar la referencia de esto el rey en todos los archivos que ellos tenían archivados. Bueno, el rey da lugar y queda como conclusión de que la obra se parara. Eso nos cuenta el capítulo 4, obra parada. Bueno, quedó la obra allí parada. No pasó poco tiempo, porque si bien no está la fecha exacta, pero 15 a 20 años o cercanos allí a esas fechas, a esa cantidad, estuvo parada la obra. Y entonces empieza el capítulo 5, donde Dios vuelve a movilizar al pueblo a través de lo que nos narra allí el versículo 1, donde manda a sus 2 profetas, Ageo y Zacarías. ¿Y qué nos muestra? Primero, el mensaje de Zacarías, que si vamos, ya lo hemos estado analizando en tiempos atrás, cuando teníamos las reuniones allí en el local los jueves, y que dice básicamente allí en las primeras palabras
que leemos en la profecía. Dice el Señor, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Llamado de atención, porque ¿qué quería decir en este vuélvanse a mí y yo me vuelvo a ustedes? Estaba marcando que había una distancia, se habían distanciado, habían aprendido una lección, como vemos en esos 70 años que habían pasado, pero bueno, estaban 15, 20 años nuevamente en función, evidentemente las cosas estaban tranquilas, se vivía bien, ciertamente, y entonces también aparece el mensaje de Ageo, que ahí vemos en los primeros pasajes. ¿Cuál es el llamado de Ageo? Meditad bien en los caminos, mediten bien en lo que están haciendo. Dice, ¿qué pasa? Es tiempo de que estén confortados allí en sus viviendas artesonadas, dice, con todas las necesidades, que está bien, ¿no es cierto? Que vivan bien, el Señor quiere que vivamos bien también, ¿no es cierto? No que vivamos vidas de pobreza o de miseria alguna en lo más mínimo, Pero dice, allí mi casa. ¿Cómo está mi casa? Está paralizada. No. Así que ahora hay que moverse. ¿Qué hay que hacer? Subir al monte, buscar madera, venir, trabajar. Y se largaron a trabajar y se acabó, porque Dios se los estaba promoviendo para que así sea. Ahora los enemigos seguían estando. Así que iban a trabajar intentando parar la obra. Eso lo vamos a ver en el capítulo siguiente, todos los eventos que sucedieron allí, ¿no? Pero el caso es que Dios los movilizó nuevamente y de eso nos habla el capítulo 5 y básicamente con estos dos profetas hizo la tarea de movilizar nuevamente allí el gobernador Zorobabel, cómo sale, allí nos narra el pasaje y el sacerdote Jesúa o Josué, digamos, según se traduzca. Así que estos son los eventos históricos, geográficos que sucedieron. Pero, ¿qué podemos concluir? Como hacíamos mención recién, estas cosas no quedaron escritas para que solamente digamos, qué bien todos estos eventos que pasaron, qué bien la historia, qué bien cómo se fueron armando las situaciones geográficas y empezaron a regresar a su lugar que estaba determinado por Dios, según las promesas hechas a Abraham. Hay enseñanza, porque en todo esto, ¿qué es lo que vemos? Vemos cómo procede Dios, vemos cómo proceden los hombres sin tener a Dios, cómo proceden los hombres teniendo a Dios, el conocimiento de Dios, y cercano a Dios en aciertos y alejados de Dios en desaciertos, errores, y que les va a costar caro. Y todo eso es la enseñanza que podemos extraer. Así que podríamos concluir en 3 puntos nomás, lo hacemos brevemente para que nos quede un mensaje de todo esto que hemos expuesto y que nos viene enseñando este libro de Esdras que estamos viendo. Punto 1, como hemos mencionado, final de la idolatría del pueblo. Idolatría, que habla de ídolos. O sea, poner a cosas o personajes de alguna índole como dioses en vez del verdadero Dios. No, entonces nosotros podemos decir eso, para nosotros no existe. Y lamentablemente podríamos evaluar y decir hasta cierto punto, ¿no? Porque no es que de golpe nosotros podemos caer en una idolatría de decir, bueno, vamos a adorar ahora otros dioses, cosas. No, pero justamente cosas materiales que se pueden transformar en dioses, ¿sí? Y que de golpe desvían nuestra atención. Y fuertemente puede desviar nuestra atención. Y ahí ponemos todo nuestro pensamiento y nuestro hacer. Y queremos alcanzar cosas, etcétera, ¿no? Y eso, ¿qué sucede? Nos distancia del verdadero Dios. Así que no dejan de tener una cierta forma
de idolatría, digamos, ¿no? Donde poner mucho énfasis en cosas que tienen que ver con lo material. Peor aún, si ponemos confianza en esas cosas, ¿no? Porque fijémonos en unas cosas simples de esta época que nos toca vivir. Enfermedad, ahí está. Noticia del día, ¿verdad? ¿Y qué sería lo opuesto ante nuestro temor, que lo tenemos todos, por la enfermedad? Bueno, tener una buena medicina al lado. Que está mal, está bien. Tener una buena asistencia médica, está bien. Pero que no de golpe nos absorba eso para creer de que esa es toda la solución. La economía, fundamental. Todos queremos tener una estabilidad económica, pero no vamos a poner toda nuestra atención en tener un buen ingreso económico, porque eso es lo que me da seguridad, ¿no es cierto? Así que tengo seguridad con un buen médico, tengo seguridad con una buena cifra de dinero, y eso empieza a ser mi respaldo. Bueno, inseguridad. Bueno, ahora está un poquito más calmado, pero tiempos atrás y al día de la fecha. Salimos y estamos mirando para todos lados, quisiéramos tener un policía al lado nuestro todo el tiempo. Es normal, es lo que nos pasa a todos, ¿no es cierto? Pero tenemos que tener cuidado. Futuro incierto, uno habla con los chicos por ahí, y de última llega a la conclusión de la conversación, y me tendría que ir del país. No te vayas, porque no va a estar más seguro en otro lado. Quizás estás un poquito menos inseguro, pero ¿dónde está la seguridad? En el Señor. Esa es nuestra seguridad, ese es nuestro respaldo económico, nuestro respaldo en la enfermedad, nuestro respaldo en la inseguridad, en todas las cosas. Ese es nuestro fuerte. Y bueno, y estas cosas son las que había entendido en un principio el pueblo, y después vinieron la otra parte de ese tiempo que estuvieron sin la labor, donde se fueron al segundo punto que vamos a analizar, donde vienen las profecías de Zacarías y de Ageo, como decimos uno, Zacarías haciendo mención a volver a Dios, para que Dios, en consecuencia, vuelva al pueblo, o vuelva a cada uno de nosotros, porque eso es la forma que actúa Dios, porque no vulnera para nada nuestra voluntad. Él quiere estar cerca nuestro, y lo está ciertamente, pero actúa cuando nosotros nos acercamos a Él, ahí actúa con severidad, ¿no es cierto? Y puede hacer maravillas y nos quedaremos asombrados de las cosas que hace Dios. Ese es el mismo Dios y es lo que sucede en la actualidad. Así que en esto estaba puesta el mensaje de Zacarías, y sigue siendo una realidad en los tiempos que nos toca vivir, que el Señor nos ayude a encontrar siempre la manera de estar cercano a Él, en la oración, como lo hemos hecho ahora, en la lectura bíblica, en la meditación de su palabra, todas esas cosas que ciertamente nos llevan a estar cercanos al Señor. Pero vemos a Ageo, también vamos a decir algunas cosas de Ageo. El Dios de Israel estaba sobre ellos, dice con precisión allí el versículo 1, qué buena figura, ¿no? El Dios de Israel sobre ellos, ahí cercanos, ¿no? Y le dice, meditad en los caminos. Ahora nos dice, si nosotros nos encontramos ante el mismo mensaje, ¿con qué nos encontramos? Bueno, nuestra vida cotidiana, muchas. Trabajo, situaciones, encierro, escuchamos de todo. Hoy día es esto, en el pasado eran otras cosas o similares, y en el futuro serán otras. Es la vida cotidiana, el avatar de la vida, en las responsabilidades que nos toca a cada uno. Y esa es una realidad, luchas, le podríamos decir. Pero también dentro de la segmentación que tenemos en la vida, y buscando una relación con el mensaje que era dado allí por Ageo, habla de el confort,
porque eso es lo que sucedía, las casas artesonadas, y habla de tener todas las cosas en casa, estar confortado, y bueno, eso hace que si bien está bien, pero cuidado, que me puede, si yo pongo toda mi atención en tener mi casa en ciertas condiciones, no vaya a ser que eso me esté haciendo descuidar en una medida o en alguna manera del Señor. Porque se puede llegar a poner mucho énfasis en esto, ¿no? Y muy bien. Me recuerdo una anécdota también, hace muchos años había ido con un hermano a llevarlo a la casa de otro, era una reunión, ojo, de hermanos de conocimiento allí y demás, ¿no? Algo de carácter misionero y demás. El asunto es que, bueno, yo era el chofer, como quien dice, ¿no? Pero bajé junto con los hermanos y entré a la casa de este hermano a la cual iba a hacer la reunión, parece una reunión casera. Y el hermano, uno mira en la casa y dice, hermano, dice, usted cuando venga el Señor no se va a querer ir. Y quedó, jaja, el chiste ahí, chiste de comillas, ¿no? Porque claro, la casa estaba muy esplendorosa, ¿no? Y entonces el hermano se llevó esa sorpresa, ¿no? De decir, qué bárbaro, qué magnitud de artesonada, ¿no? Diríamos, ¿no? Bueno, así que, pero bueno, cada uno es responsable de esto, ¿no es cierto? Así que el confort, pero hay algo que va más allá del confort y que quizás puede ser más nocivo que el confort excesivo, como estamos mencionando, que es el conformismo. Y eso me parece que no es del Señor, ¿no es cierto? Que estemos simplemente en una conformidad, de decir, bueno, yo así estoy bien. Quizás aquel pueblo, en relación con lo que leíamos, estaba en ese mismo criterio. Y si está todo bien, está todo tranquilo, está todo en orden, y bueno, la casa de Dios ya nos ocuparemos en otro momento. Del Señor nos ocuparemos en otro momento. De seguir al Señor nos ocuparemos en otro momento. De saber más del Señor nos ocuparemos en otro momento, cuando ya deje de estar en este avatar que hay ahora, cambiarán las situaciones más adelante, y ese más adelante por ahí no llega nunca, ¿no? Y quedamos en una condición baja, allí, distante, y el Señor nos quiere bendecir en la cercanía, en el conocimiento, en la oración, en compartir la comunión como estamos haciéndolo en este momento. Allí está la bendición del Señor. Y si no estamos en esto, en esta provisión del Señor, no la estamos perdiendo. Claro. Y perdemos bendición también. Me diría un hermano tiempo atrás, claro, andaba, parece flaqueando yo en ir a las reuniones, ¿no? Y dice, mirá, flaco, me dijo en ese tiempo, allá en Mendoza era esto, así que le estoy contando hace varios años atrás, ¿no? Dice, cada vez que vos no venís a la reunión, te perdés de algo que el Señor te quería decir a vos. ¡Pah! Que me pegó duro, ¿eh? Yo no puedo faltar a la reunión. Bueno, se hace lo que se puede, pero es verdad, es así. El Señor ha dejado este evento, este cuerpo que es la iglesia y todas las cosas que tenemos allí, que conocemos dentro del ámbito de la iglesia, para nuestro crecimiento. Ese es nuestro medio de vida, como el pescadito vive en el agua, nosotros vivimos allí en el ámbito de la iglesia, en la bendición y provisión del Señor. Así que el Señor nos ayude a no dejarnos llevar por ningún tipo de turbulencia que nos distancie del Señor, que nos distancie de la oración, que nos distancie de la lectura, la meditación bíblica, el conocimiento fundamental, que es lo que nos da discernimiento para llevar nuestras vidas adelante en bendición del Señor. Así que todo esto el Señor planificó para aquel pueblo, con tantos eventos de idas y venidas, de guerra, luchas y demás, y que sigue siendo, como decimos, el mismo Dios actual, que también quiere bendecirnos, no por medio de los medios que tuvo que usar en aquella época, que era el Señor que no, pero nos quiere bendecir. Que el Señor nos bendiga, nos ayude, que nos sea de provecho esto que hemos meditado. Muy bien. Aquí.